Hola y bienvenidos a Cuerpo de Paz Costa Rica. El día de hoy queremos hablarles sobre el programa de español, cuáles son las metas que tiene el programa, qué tipo de actividades realizamos, cuáles son las personas involucradas en este proceso, la evaluación y otros aspectos importantes para que ustedes los conozcan mejor. Para comenzar, quisiera contarles que Cuerpo de Paz desde su normativa establece que ninguna persona debería ser asignada como voluntaria en un país extranjero, a menos que en el momento de dicha asignación esta persona cuente con las competencias mínimas para poder hablar el idioma del país o la región a la que fue asignado. Cuerpo de Paz Costa Rica toma esto muy en serio y además de establecer un programa de español que cubre las necesidades de los aspirantes y futuros voluntarios, solicita también el compromiso de los aspirantes en su aprendizaje. El programa de español de Cuerpo de Paz Costa Rica tiene 3 metas principales que engloban en gran medida la experiencia de una persona voluntaria. La primera de ellas es adquirir la lengua local y destrezas transculturales para integrarse a sus comunidades y servir de forma segura y efectiva. La segunda es demostrar su habilidad lingüística al lograr el nivel de LPI o Language Proficiency Interview requerido para el servicio. Y la tercera es convertirse en aprendices independientes, capaces de continuar mejorando sus destrezas lingüísticas y las habilidades transculturales a través de su servicio. Nos gustaría hablarles un poco más sobre la dinámica del programa de español y las clases de español durante el entrenamiento. Usualmente, los aspirantes pueden recibir de 1 a 3 clases por semana, con una duración entre las 4 y 7 horas por sesión. Cada grupo va a tener la oportunidad de recibir clases con 2 facilitadores de lengua y cultura distintos. Uno se asigna al principio del entrenamiento y otro se asigna a la mitad de este periodo. El tamaño de los grupos puede variar mucho, pues esto se define en función del nivel de idioma que tienen los aspirantes. Podríamos encontrar grupos de 1 o 2 personas o grupos de hasta 6 personas. En cualquiera de los 2 casos, el facilitador asignado va a dedicarse a las necesidades que tenga cada uno de sus estudiantes para que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Las clases de español tienen 2 actores principales: los facilitadores de lenguaje y cultura y los aspirantes a voluntarios. Los primeros están encargados de establecer la metodología y el ritmo de la clase. Los facilitadores modelan el idioma y además son informantes culturales de primera mano. También son los responsables de corregir errores, asignar tareas y de evaluar el proceso de aprendizaje de los aspirantes. Por otra parte, los aspirantes tienen la gran responsabilidad de participar activamente en las actividades de la clase y de practicar español fuera de clases también. Ellos deben monitorearse e identificar si necesitan algún apoyo adicional de parte de su facilitador y comunicárselo. Deben también estar abiertos a recibir correcciones y a recibir feedback. Finalmente, deben estar dispuestos a prepararse para poder aprender español durante los 2 años de su servicio. En resumen, las clases de español son exitosas siempre y cuando ambos actores tengan un rol activo y sean responsables de su aprendizaje. Finalmente, quisiéramos hablarles sobre la evaluación de idioma en el Cuerpo de Paz, pues hay una única manera de hacerlo de forma oficial y es por medio de una entrevista a la cual llamamos LPI, por sus siglas en inglés de Language Proficiency Interview. Esta entrevista, que es más como una conversación guiada, nos permite entender qué es lo que puede hacer el hablante en el idioma meta. Por esta razón, los aspirantes y los voluntarios de Cuerpo de Paz son evaluados varias veces durante su servicio. El nivel de suficiencia mínimo requerido para poder juramentarse como voluntario de Cuerpo de Paz Costa Rica es intermedio medio para el programa de English Education e intermedio alto para los programas de Community Economic Development y Youth Development. Les agradecemos haber llegado a este punto del video. Para nosotros es un gran honor recibirlos y apoyarlos en su proceso de aprendizaje. Esperamos conocerlos muy pronto.